Buenos días, buenas tardes o quizá buenas noches, estimada profesora. Este grupo, compuesto por Vicente Aguilera, Enzo Martínez, Óscar Paredes, Claudio Yáñez y quien le habla, Benjamín Ibáñez, le expondrá sobre el efecto del consumo y abuso de drogas y sustancias sobre la salud mental y conductual de las personas. Bueno, para conocer cuál es el mecanismo que utiliza la marihuana a nivel de sinapsis nerviosa que hace que, produzca todos los efectos que produce la marihuana, primero hay que conocer qué componentes causan estos efectos y que se involucran directamente con la sinapsis nerviosa. Estos son los que se llaman cannabinoides. Los cannabinoides son componentes que en la gran mayoría de los casos son la mayoría de los componentes de la marihuana. Quizá el más importante es el THC. El THC es más importante porque en algunas plantas puede llegar a aparecer hasta en un 20% de la composición total. Lo que hacen estos cannabinoides es entrar en los receptores, también llamados cannabinoides, que se encuentran en las neuronas. Luego de que se interceptan en los receptores, estos generan los potenciales de acción que van a enviar la información y las señales a través de todo el cerebro. Luego de que son interceptados por el receptor cannabinoides, también llamados cannabinoides, generan los potenciales de acción que generan todas las acciones correspondientes. De estos tipos de receptores existen, o por lo menos se describen dos que se conozcan, que son el CB1 y el CB2. El CB1 cuando se activa tiende a liberar hormonas como dopamina, serotonina, GABA, etc. Este receptor es el que genera estos efectos tan conocidos de la marihuana como puede ser la relajación, la disminución de dolor producto de la dopamina, y la misma dopamina es la que genera ciertos niveles de adicción. Sin embargo, no son tan altos como otras sustancias como el chocolate, pero son menores que otras drogas como puede ser el tabaco, la cocaína o el alcohol. En cambio, el CB2 tiene más que ver con ciertos comportamientos emocionales. También tiene relación como enfermedades como la esquizofrenia, la depresión. También tiene puntos de conexión muy importantes con lo que viene a ser la memoria, puesto que está más arraigado y está posicionado en sectores más específicos de, por ejemplo, los brazos, o más importante, en el sistema inmunológico. Por tanto, si surgen fallas o alteraciones importantes producto del consumo de marihuana, se podrían ver afectadas cosas sumamente importantes como son la memoria. Por eso está tan enfocado en muchas de las campañas de prevención del consumo de esta. Esto porque es uno de los principales afectados a la hora del consumo de marihuana. Buenos días, profesora Marisa. El día de hoy le explicaré junto a mis compañeros cómo la droga que eligió nuestro grupo, en nuestro caso la marihuana, afecta el sistema nervioso, junto con sus efectos sobre la salud mental y conductual de los consumidores de esta droga. La marihuana es una mezcla de hojas y flores secas trituradas de la cannabis sativa, una planta originaria de las cordilleras del Himalaya. Para aprender sobre ella, primero hay que aprender sobre los componentes de esta, la cual está mayormente compuesta por varios componentes activos llamados cannabinoides. Sobre la escuela hay 133 en total. Estos componentes hacen que tenga un efecto u otro sobre el consumidor. Uno de estos, y el más conocido y controversial, es el tetrahidrocannabinol, también conocido como THC. Esta sustancia es solo uno de los muchos componentes que se extraen de las glándulas de resina de la planta de marihuana. Algunos de los componentes encontrados en la marihuana, como por ejemplo el cannabidiol o CBD, también aparecen en la resina y pueden disminuir los efectos psicoactivos del tetrahidrocannabinol. Pero ahora la pregunta es, ¿qué es lo que provoca el tetrahidrocannabinol? Bueno, el tetrahidrocannabinol tiene la capacidad de alterar la conciencia de una persona conectándose a los receptores de las células nerviosas de la persona, conocidos como receptores cannabinoides, habiendo dos tipos de receptores cannabinoides. Los CB1 y CB2 son una clase de receptor de membrana celular bajo la familia de receptores acoplados a proteína G. Los receptores CB1 se encuentran principalmente en el sistema nervioso central, pero también se encuentran en los pulmones, hígado y riñones. Los receptores CD2 se ubican principalmente en el sistema inmune y en células hematopoietíticas. Estos receptores se encuentran en determinadas partes del cerebro que están relacionadas con la memoria, la coordinación, el pensamiento, el placer y la percepción del tiempo. ¿Cómo funcionan estos receptores? Las células nerviosas se comunican pasando señales químicas entre puntos de contacto,
llamado sinapsis, un tema que ya se ha visto en el pasado en esta clase. El principal ingrediente activo de la marihuana, el tetrahidrocannabinol, se adhiere a los receptores cannabinoides y modifica la actividad nerviosa. Cuando el tetrahidrocannabinol interactúa con los receptores cannabinoides de nuestro cuerpo, induce una serie de efectos, tanto a corto plazo como a largo plazo. Lo que es importante destacar que estos efectos pueden afectar de manera distinta a cada persona. Algunas personas se pueden relajar y otras provocar la ansiedad, por ejemplo. Los efectos que se podrían percibir tras consumir marihuana recientemente podrían ser tales como euforia, relajación, sedación, alivio de dolor, hambre, somnolencia, trastorno de memoria, aumento de la frecuencia cardíaca, boca seca, percepción lenta del tiempo, risa, mareo, sensación de lucidez, ansiedad, paranoia, etc. Las consecuencias a largo plazo de este consumo pueden manifestarse en problemas cardiovasculares, ya que al consumir marihuana la frecuencia cardíaca se acelera y puede provocar un paro cardíaco. También puede provocar deterioro cognitivo y pérdida de memoria a corto plazo, entre los efectos mencionados. Además de poder presentar muchos de los efectos mencionados anteriormente sin la necesidad de haber consumido recientemente la droga, ya que se pueden encontrar residuos de marihuana en un cuerpo después de semanas o meses de haberlo consumido. Ahora la pregunta es, ¿cómo pueden este tipo de sustancias afectar a los consumidores a niveles psiquiátricos? Pues varios estudios han asociado el consumo de marihuana con un mayor riesgo de trastornos psiquiátricos, incluidos la psicosis, la depresión, la ansiedad y los trastornos por consumo de droga. Pero no siempre es fácil determinar si el consumo es efectivamente la causa de estos trastornos o es una repercusión de los otros. No se sabe si es la causa o una consecuencia de los problemas psiquiátricos. Se ha comprobado que la cantidad de droga que se consume, la edad a la que se consume por primera vez y la vulnerabilidad genética que la persona posee son todos factores que influyen en esta relación. Las pruebas más sólidas hasta ahora se refieren a una conexión entre el consumo de marihuana y los trastornos de consumo de droga, y entre el consumo de marihuana y trastornos psiquiátricos en personas que tienen una vulnerabilidad preexistente genética de otro tipo. Habiendo dicho esto, la marihuana es una droga cuyos efectos y componentes, y como esto afecta a las personas, podrían de hecho tener una utilidad en algunos casos además del uso recreativo, siendo como cualquier otro tipo de droga dañina durante el uso prolongado, pero estudios recientes investigan los beneficios sobre la marihuana sobre enfermedades como el cáncer, asma, artritis, glaucoma, SIDA y algunas otras de ese tipo. Con todo esto dicho, se despide cordialmente en su Buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Claudio y hoy les explicaré cómo funciona el mecanismo de acción de las drogas. En este caso, hablaremos del mecanismo de acción de la marihuana a nivel de la sinapsis nerviosa, explicando su mecanismo de acción sobre el sistema nervioso y sus efectos sobre la salud mental y conductual de las personas que la consumen. Para comenzar a hablar de este tema, hablaremos de los cannabinoides, puesto que estos están presentes en la marihuana y son quizá la mayor parte de su composición. Existen 3 variantes de cannabinoides y son 1. Cannabinoides herbarios, los cuales son sintetizados normalmente por las plantas del cannabis. 2. Cannabinoides endógenos o endocannabinoides, los cuales son producidos por animales y el cuerpo humano. Y 3. Los cannabinoides sintéticos, compuestos similares a los dos anteriores mencionados, pero son producidos artificialmente en un laboratorio. Los cannabinoides endógenos como este, llamado adandanida, actúan como neurotransmisores, puesto que envían mensajes químicos a las neuronas, y son partes de un sistema llamado sistema endocannabinoide, o abreviado SEC. Como sabemos, en el cerebro humano hay miles de millones de neuronas, y estas se comunican a través de mensajes químicos o neurotransmisores. Cuando una neurona se estimula lo suficiente y se genera el potencial de acción, un neurotransmisor se libera a la hendidura sináptica. Esta hendidura es un espacio entre las neuronas. Cuando el neurotransmisor se une al receptor de la célula vecina, se genera una señal en esta y así transmitiendo la información a esta. Como podemos suponer, la comunicación cerebral es esencial para las funciones cerebrales. Ahora, el SEC trabaja como modulador en esta neurotransmisión. Cuando la neurona postsináptica es activada, genera y libera los endocannabinoides. Estos viajan de vuelta a la neurona presináptica, donde los receptores se activan.
Estos, al ser activados, controlan lo que sucede a la célula presináptica cuando es activada nuevamente. El efecto que sucede generalmente es la disminución de la liberación de neurotransmisores, disminuyendo las actividades cerebrales e impidiendo que las neuronas disparen neurotransmisores excesivamente. Algunos efectos de las funciones de la SEC son regulación de dolor, reducción de estrés, regulación del estado de ánimo, etc. Ahora, antes de seguir hablando del sistema endocannabinoide, debemos hablar de los endocannabinoides en sí, o mejor dicho, de uno en específico. Los cannabinoides afectan las regiones del cerebro que influyen en la memoria, el pensamiento, la concentración, el movimiento, la coordinación y la percepción del tiempo y el espacio. Ahora, el cannabinoide herbario más conocido y más importante es el THC, que varía entre un 1% y un 20% de la composición de la planta. He ahí su importancia. Ahora, como podemos ver, este cannabinoide endógeno llamado adandamina y este cannabinoide herbario llamado THC tienen una estructura química similar. Lo que genera el THC a ser químicamente similar es que los receptores de los endocannabinoides, también llamados así, los receptores son llamados endocannabinoides, los reconozcan como un cannabinoide endógeno, así alterando la comunicación normal del cerebro. El THC en sí puede alterar el funcionamiento del hipocampo y la corteza orbitofrontal, estas siendo regiones del cerebro las cuales permiten que una persona genere recuerdos y cambie su foco de atención. Por ende, el consumo de marihuana disminuye la capacidad de pensar, lo que interfiere con las capacidades de una persona para aprender y realizar tareas complicadas. El THC también afecta el funcionamiento del cerebelo, región que se encarga de regular el equilibrio, la coordinación, la postura y el tiempo de reacción. Ahora, siguiendo con el sistema endocannabinoide, los cannabinoides son sustancias de transmisión de poca acción, se generan a demanda y su señalización acaba debido a enzimas específicas. La cantidad de endocannabinoides mensajeros es regulada completamente por la necesidad que tenga el cuerpo humano. Ahora, la gente que es usuaria de marihuana consume una alta cantidad de THC, que como dijimos anteriormente, nuestro sistema endocannabinoide lo detecta como un cannabinoide endógeno. El THC también es más resistente que los endocannabinoides o cannabinoides endógenos, y es debido a esto que perdura más en nuestro cuerpo. El THC abruma nuestro sistema endocannabinoide, y cuando esto pasa, se anulan las funciones normales del cerebro. Debido a que los receptores de los endocannabinoides están ubicados en distintas partes del cuerpo, el THC tiene efectos muy variados. Los efectos de esto dependerá de a qué receptor se unan los endocannabinoides. Concretamente, existen dos tipos, el CB1 y el CB2. El CB1, si se activa, liberaría hormonas como la dopamina, serotonina, GABA, noradrenalina, etc. Estos serían los que generarían los efectos conocidos de la marihuana, pues muchas de estas hormonas se relacionan con sensaciones positivas. El CB2, en cambio, es algo más complicado, pues está relacionado con el sistema inmunológico, con enfermedades como la esquizofrenia, la depresión o cosas como la memoria, e inclusive con emociones. Por ende, si esta se ve alterada por cannabinoides no endógenos, se podrían presentar estas enfermedades o generar fallas en la memoria. Bueno, como podemos ver, el sistema endocannabinoide es crucial en cómo nos afecta la marihuana a nivel cerebral, puesto que los cannabinoides herbarios como el THC pasan fácilmente como cannabinoides endógenos, provocando así sus variados efectos tanto a corto plazo como a largo plazo. Sin nada más que agregar a mi presentación, se despide cordialmente Claudio Yáñez. Buenos días, buenas tardes o quizá buenas noches, estimada profesora. Mi nombre es Benjamín Ibáñez y yo haré mi pequeña exposición. Espero que sea de su agrado. Los cannabinoides endógenos actúan como neurotransmisores porque envían mensajes químicos entre neuronas a través de todo el sistema nervioso. Afectan las regiones del cerebro que influyen en el placer, la memoria, el pensamiento, la concentración, la coordinación y la percepción del espacio y el tiempo. Debido a esta similitud, el THC o tetrahidrocannabinol puede adherirse a moléculas llamadas receptores cannabinoides en las neuronas de estas regiones del cerebro y activarlas, lo que altera varias funciones mentales, físicas y causa los efectos que he descrito anteriormente. La red de comunicaciones neuronales que utilizan los neurotransmisores cannabinoides se llama sistema endocannabinoide.
El sistema endocannabinoide desempeña una función clave en el funcionamiento normal del sistema nervioso, de modo que inferir con ella puede tener efectos profundos o peligrosos. Por ejemplo, el THC puede alterar el funcionamiento del hipocampo y de la corteza orbitofrontal, que son regiones del cerebro que permiten que una persona cree recuerdos nuevos y cambie su foco de atención. Por lo tanto, el consumo de marihuana disminuye la capacidad de pensar e infiere en la capacidad de una persona para aprender y realizar tareas complicadas. El THC también altera el funcionamiento del cerebelo y los ganglios basales. Regulan el equilibrio, la postura, la coordinación y el tiempo de reacción. Este es el motivo por el cual quien ha consumido marihuana, en este caso, podría no estar en condiciones de conducir de forma segura y podría tener problemas para realizar deportes o actividades físicas. El THC, que actúa por medio de los receptores cannabinoides, también activa el sistema de recompensa del cerebro, que controla la respuesta a comportamientos placenteros saludables, como por ejemplo el sexo y la comida. Al igual que la mayoría de las drogas que las personas consumen de forma indebida, el THC estimula las neuronas en el sistema de recompensa para que liberen sustancias químicas. Esta sustancia química, llamada dopamina, se libera en cantidades mayores a las que se observan normalmente en una respuesta a estímulos naturales, por lo cual este torrente de dopamina contribuye a la agradable euforia que buscan quienes consumen marihuana en fines recreativos. Las personas que han consumido grandes dosis de la droga pueden experimentar una psicosis aguda que incluye alucinaciones, delirio e incluso la pérdida de la identidad personal. Y de esta manera termino mi debida presentación. Podemos ver lo importante que es saber lo que ingerimos, en especial cuando se habla de drogas, porque el daño que nos podemos hacer si no lo sabemos puede ser muy grande y nos puede causar muchos problemas. Muchas gracias, espero que pueda escucharlo y verlo de una manera cómoda y muchas gracias por su atención. Buenos días, profesora. Mi nombre es Oscar Paredes y en este trabajo responderé la primera pregunta del trabajo de investigación. ¿Qué son las drogas? Es una sustancia que se utiliza con el objetivo de interactuar con el sistema nervioso, con el objetivo de potenciar el desarrollo intelectual o físico, afectando el estado de ánimo de la persona o inclinándolo a sentir nuevas sensaciones y cuyo consumo reiterado puede generar una dependencia u otros efectos secundarios. La sinapsis es el lugar donde las neuronas hacen contacto y se comunican. ¿Cómo afecta una droga como la marihuana a la sinapsis? La marihuana proviene de la planta Cannabis sativa. En esta droga existen distintos compuestos llamados cannabinoides, entre los cuales el THC es el principal químico activo. Esta sustancia puede permanecer en el cuerpo por prolongado tiempo. El THC se une a los receptores de cannabinoides, bloqueando la acción del neurotransmisor de la dopamina, alterando distintas acciones motrices y de la memoria. ¿Cómo afecta esto a la salud mental de un consumidor? Existen muchos factores que influyen a la reacción del consumo de esta droga. La edad con la que se consume por primera vez, la cantidad de droga que se llega a consumir y la vulnerabilidad genética de la persona. En el momento en el que existe una adicción a X sustancia, el simple hecho de frenar el consumo puede generar un problema psicológico. Pero ¿realmente podemos afirmar que los problemas de salud mental están totalmente relacionados con el consumo de marihuana? En reiteradas ocasiones se asocia problemas de salud mental con el consumo de marihuana, con un mayor riesgo de problemas psiquiátricos, pero no es correcto afirmar que causan estos problemas. Una investigación proveniente de la NIH examinó las asociaciones entre el consumo de marihuana y los trastornos de ansiedad y del estado de ánimo y de los trastornos por consumo de drogas. Luego del ajuste por varias variables de consumo, no se halló ninguna conexión entre el consumo de marihuana y los trastornos de ansiedad y estado de ánimo. Las únicas asociaciones significativas se presentaron en el momento de la dependencia de este tipo de droga y al frenar el consumo, esto siendo no exclusivamente propio de la marihuana. Ya, en conclusión, la marihuana es una droga que afecta mucho el comportamiento de las personas y no está totalmente relacionada a los trastornos psicológicos. Más bien el padecer alguno es el que puede generar una dependencia de este tipo de drogas.